Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Prácticamente esta es la segunda parte del tema que anteriormente estuvimos considerando en este lugar. El tema fue y es ahora cuidado con el engaño religioso apocalíptico, segunda parte. Apocalipsis 17:1 dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Señor, gracias por tu palabra. Te pido una vez más que sea tu nombre glorificado, tu pueblo fortalecido, edificado, que echemos raíces, que podamos madurar. Ayúdanos, Señor, a no tocar aquellas cosas que no están de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos robar la fe a través de hacer alianzas espirituales, doctrinales, que lo único que hacen es destruir nuestra confianza en ti y exponernos al fuego eterno. Señor, te pido que nos ayudes a echar raíces en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. A través del libro de Apocalipsis encontramos un período que se conoce como la Gran Tribulación. Son 7 años de juicio. Y estos juicios que han de caer sobre los moradores de la tierra, encontramos algunas expresiones acerca de ese tiempo, cuando lo dice la Biblia, que es un tiempo cual nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra, ni habrá. Estamos hablando que es un periodo de tanto sufrimiento, de tantas dificultades, que no hay un paralelo en la historia que pueda realmente representar el nivel de dolor y sufrimiento que habrá sobre esta faz de esta tierra. ¿Por qué razón? Porque son los juicios de Dios sobre esta tierra. Dice el Señor: no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, Dios como juez justo, Él sabe cuándo ha de emitir los juicios sobre esta tierra. Ahora, estos juicios en el libro de Apocalipsis están repartidos en 3 niveles. El primer nivel se conoce como los sellos. El segundo nivel es las trompetas y el tercer nivel son las copas. Comienza con los sellos, aunque son terribles los juicios que han de caer según lo que vemos en los primeros capítulos de este libro. Sin embargo, cuando vienen las trompetas son peores todavía, y cuando llega a las copas son peores que los juicios anteriores. Y en este juicio que ha de caer sobre Babilonia la Grande está representada por las copas. Por eso en el versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Está hablando de los últimos 7 juicios que han de caer en el tiempo de la gran tribulación. Y durante ese periodo va a haber un juicio contra Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos bajo este tema estábamos diciendo que Babilonia está representando 2 características que han producido la rebelión del corazón del hombre en contra de Dios, que es la idolatría y el mundo esotérico, el campo del ocultismo. Prácticamente son hermanas estas dos ideas, las ideas religiosas y las ideas esotéricas. Lo único que tienen como objetivo común es desviar a los pueblos. Si nos damos cuenta,
que a lo largo de los siglos, cómo se ha mantenido esa comunión de la idolatría y el mundo esotérico. Podemos ver personas muy religiosas, pero a la vez que acuden, por ejemplo, a la hechicería, a la brujería. Nuestro continente latinoamericano, como otros continentes, está plagado de esto. Muchos se consideran religiosos, pero de igual manera consultan a los muertos, invocan a los muertos, buscan a los adivinos, buscan de otra manera otro tipo de mecanismos como la hechicería para poder supuestamente alcanzar sus objetivos. Nos damos cuenta que aún en el mundo comercial hay personas que acuden a los adivinos, a los pitonizos, aún en el mundo político. Hace un tiempo atrás se leía en uno de nuestros periódicos que la mayoría de todos los presidentes que había entonces, en aquel entonces, aquí en América Latina, habían consultado a los brujos, a los pitonizos, para saber qué es lo que vendría para poder desarrollar su plan de gobierno. Entonces, esto no es nada, digamos, que ninguno de nosotros lo ignora. Son cosas que se han dado, pero es el mismo espíritu babilónico. Es la religión juntamente con el campo esotérico hechicero para que el pueblo se rebele en contra de Dios y ponga su confianza y su fe en los demonios, porque el fin de todo esto es poder buscar la ayuda de los demonios y no la ayuda de Dios. Ahora, cuando dice aquí Apocalipsis, en el capítulo 1 que hemos leído, dice que el objetivo de poder presentar en este capítulo la sentencia de esta mujer es para que entendamos que lo que no es de Dios está sentenciado a condenación. Por eso dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, la que tiene una influencia en todas las naciones. A eso se refiere las muchas aguas, los muchos pueblos, las muchas naciones. Entonces, todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios está destinado a ser condenado. Por tal razón, nosotros como pueblo de Dios no debemos de participar de aquello que Dios ya sentenció, porque entonces nosotros nos sometemos, nos exponemos a los juicios de parte del Señor. Ahora, hablamos otras cosas con respecto a la Gran Babilonia, pero en esta hora, hermanos, quiero que nos ocupemos de otro aspecto también, y es tener algunos parámetros para poder identificar a esta Gran Babilonia, pero también el poder comprender por qué hoy usted y yo no podemos, hermanos, formar parte de ese sistema, y a la vez cómo debemos nosotros de protegernos. Vemos aquí algunos parámetros de identificación. Por ejemplo, en el versículo 2, en el versículo 1 que hemos leído, nos dice que está sentada sobre muchas aguas, es decir, que tiene una influencia a nivel internacional. Otro parámetro importante es que tiene una influencia en los líderes políticos y religiosos de toda la tierra. En el versículo 2 dice, la cual dice, han fornicado los reyes de la tierra, es decir, el liderazgo político y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, las naciones han participado también de lo mismo. Por eso es que un líder puede influir positiva o negativamente a las personas que están bajo su responsabilidad. Entonces, del momento que un líder participa de algo que no está conforme a la voluntad de Dios, comienza a contaminar, a darle crédito al mal delante de los ojos de las personas que están bajo su administración. Por eso es fundamental que nosotros tengamos cuidado, porque otros nos van a seguir, ya sea para lo bueno o para lo malo. Entonces, lo que vemos aquí es que esta mujer, este sistema, tiene influencia en las ideas políticas como también religiosas. Otro parámetro importante que encontramos en el versículo 9, y dice, esto para la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, o sea, ya nos está dando aquí una interpretación. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. O sea, aquí vemos dos parámetros. Uno tiene que ver que está asentada sobre 7 colinas.
Entonces, usted tiene que hacer sus propias investigaciones. En otras palabras, el epicentro o el lugar donde está la raíz actual, donde se propaga todo este sistema, es una ciudad, porque así lo menciona más adelante la palabra de Dios en este mismo capítulo 17 y el capítulo 18, nos habla que es una ciudad que está asentada sobre 7 montes. Le dejo para que usted investigue cuáles son las ciudades en el mundo que están asentadas sobre 7 colinas, ¿no? Pero a la vez nos habla que son 7 reyes, es decir, son imperios en los cuales la mujer ha tenido su influencia. Comenzando entonces con el imperio babilónico, el imperio de los caldeos. Entonces, por eso que en este capítulo se menciona ahí una bestia con cabezas y con cuernos. Nos está hablando aquí la Escritura sobre la influencia que ha tenido este sistema en el manejo y la dirección de la política de los pueblos, de los imperios, y a la vez cómo ha contaminado a las naciones, desviándolo del propósito de Dios. Pero vemos algo importante también, otro aspecto que debemos de identificar, que está ya en el capítulo 18. Fíjense bien, el tema de la gran ramera no solo se considera en el capítulo 17, pero también el 18 y los primeros versículos del capítulo 19. Pero en el capítulo 18 encontramos aquí otros detalles que deberíamos tomarlos muy en cuenta. Por eso que dice en el versículo 1 del capítulo 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces vemos aquí que no solamente es un sistema en el cual ha engañado espiritualmente a los pueblos, a los líderes y a las naciones, pero también entra la parte eminentemente comercial. Pero esta parte comercial, hermanos, llega al colmo, según el versículo 13 de ese mismo capítulo, y dice, y habla ahí de algunas especies o algunos, elementos de comercio, como es la canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y oiga esto, y esclavos. Fíjense bien, un sistema que empezó a promover la esclavitud a lo largo de todos los años, comenzando en Babel y luego en Babilonia. Pero oiga lo que dice a continuación: almas de hombres. ¿Cómo se puede comercializar las almas de los hombres? Ya que el alma es un elemento intangible. Hermano, la necesidad número 1 de todo ser humano es estar en paz con Dios. Sabe que el hombre tiene algo que le dice en su corazón que no está bien su comunión, y hay una sensación y hay una experiencia de culpabilidad. Sabe que hay algo más allá y por eso le tiene temor a la muerte. Eso lo dice la Biblia, y los hombres son esclavos por temor a la muerte. Entonces el hombre trata de encontrar una liberación de su conciencia culpable, y es ahí donde el sistema babilónico lo que ha hecho sencillamente es seducir, engañar, poner una venda mágica, como lo dice el profeta Ezequiel, sobre la mente, el corazón de los pueblos, haciéndoles sentir que el problema interior ya fue resuelto. ¿A través de qué? De la idolatría y de la hechicería. Entonces vemos aquí que el comercio de las almas de los hombres siempre ha estado, hermanos, al alcance de todos los pueblos. ¿Cuántos no han dicho, por ejemplo, aquí en este país y en muchos otros países, la gente anda buscando que le hagan una limpia? ¿Ok? Pero ¿a cambio de qué? De dinero. ¿Qué es lo que anda buscando? Que algunas obras demoníacas, que las cuales está atormentando, esa persona pueda liberarle de esas malas vibras, le llaman otros, o esa energía negativa, le llaman otros. Pero siempre que está de por medio todo eso, hay dinero.
Lo mismo es en la parte eminentemente religiosa. Ahora vemos, hermanos, que, y quizás haciendo una alusión también a la parte comercial. Si usted se da cuenta, hermanos, en los mercados, ahí muy temprano en la mañana llegan algunas personas a hacer hechicería, supuestamente ir a bendecir el negocio, rociando aguas y haciendo pruebas de puro y tantas cosas. Todo eso es hechicería. Entonces, por eso que la Biblia nos manda que nosotros debemos de orar por los alimentos, porque la oración santifica los alimentos, ¿no? Entonces, eso se da en nuestros mercados, eso se da en el campo, eso se da en negocios. Hay negocios que no abren, sino el dueño, aunque sean restaurantes muy finos o almacenes o lo que sea, hermano, siempre andan buscando que alguien los bendiga espiritualmente o los bendiga para que prosperen en la parte financiera. Todo eso, hermanos, es sencillamente una obra del diablo. Ahora, diferente es invocar el nombre del Señor, ¿no? Invocar el nombre de Cristo, que Dios bendiga un hogar, bendiga un negocio, bendiga la profesión de este joven, de esta señorita. Bueno, eso es totalmente distinto, pero las personas andan buscando cómo encontrar alivio para sus corazones y se someten a este sistema. Y luego viene la parte de la idolatría. Y la idolatría, hermanos, básicamente tiene el mismo objetivo: desviar el corazón del hombre de los ojos de Dios. Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero la idolatría y la hechicería es desviar la fe en Dios y ponerla estrictamente en los demonios, de una manera que el ser humano no se da cuenta que está haciendo eso. Por eso la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, a lo largo de los años se les ha dicho a los seres humanos que para poder encontrar alivio a su corazón, a su alma culpable, tiene que hacer, por ejemplo, algunos ritos, algunas ceremonias, que tiene que hacer peregrinaciones, que tiene que hacer muchas cosas. Y todo esto, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Dinero. En la Edad Media se escuchaba que se promulgaba una doctrina falsa, y es que las personas podían ser perdonadas en el momento que el dinero tocara el fondo del recipiente que se pasaba en las iglesias. Eso realmente no es bíblico. Algunos llegaron a creer que en el momento que sonaba la moneda en el fondo del recipiente, su pecado era perdonado. Entonces, aquellos que tenían muchos pecados acumulados, me imagino que en aquel entonces llevaban bolsas de dinero y que sonaran todas, ¿no? Para que de esa manera encontraran alivio a su corazón. Pero eso realmente es imposible, porque la conciencia, hermano, ahí está presente, lo que nos acusa o nos defiende. Pero todo eso a lo largo de los años se ha dado. Pero lo que quiero llevar, hermanos, hoy o llamar vuestra atención, es que todo esto se ha metido dentro de las iglesias evangélicas en el mundo entero. No digo en todas, pero en algunos casos, hermanos, hoy se está metiendo ese tipo de idea. ¿Qué está detrás de todo eso? Comercializar las almas de los hombres. ¿De qué manera? Hoy en día se le dice: haga pacto con Dios. ¿Y cómo hace esos pactos con Dios? De X cantidad de dinero y Dios le va a responder a sus necesidades. Hermanos, ¿qué significa eso? ¿Significa que el sacrificio de Cristo no fue suficiente? ¿Significa que Jesús no fue el verdadero Mesías? La persona que hace esto, lo que está diciendo es: Señor, yo por medio de mis obras, al dar dinero, lo que hago es obtener la respuesta. Hermano, usted y yo no podemos comprar con dinero las misericordias de Dios. Él pagó por usted y por mí, por lo tanto es por gracia, es gratis a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy más que nunca, muchos han creído estas ideas de poder, digamos, encontrar cierta necesidad a su vida si da dinero. Hermano, el dinero es bueno, pero el dinero no tengo que adorarlo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo estas palabras: no podéis servir a dos señores a la vez. Y en el griego, cuando dice dos señores, aparece la palabra mamón. Y mamón era el dios del dinero de los romanos y de los griegos. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo: no podéis servir a Dios y a mamón.
No puede haber esto. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo a través de este tipo de doctrina que se está enseñando? Es hacer un matrimonio entre la verdad y la falsedad. Por eso algunos han creído y lo siguen, hermanos, promulgando el hecho de que el dinero lo puede todo. No es cierto, hermanos. El dinero es un buen instrumento, como alguien lo dijo. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. El idolatrar, el materialismo nos lleva al pecado. La Biblia habla que la avaricia es idolatría. Entonces algunos adoran el dinero, aman el dinero y quieren todo eso. Y lo peor es que le ofrecen a la gente respuesta si ofrenda y da dinero. Vamos a ofrendar y diezmar porque amo a Cristo y amo a las almas, no por obtener nada, porque yo ya lo tengo todo gratis en Cristo, mi Señor. ¿Sí o no? Entonces, si usted y alguien lo tenemos en Cristo, no tengo por qué andar haciendo pactos. Haga pacto con Dios. Entonces significa que el nuevo pacto en Cristo no sirvió. Si el nuevo pacto en Cristo es todo. Así que no nos dejemos engañar. Por eso, hermanos, el Señor ha puesto esta carga en mi corazón y hablarles en esta oportunidad sobre la gran ramera. ¿Por qué? Porque cuando habla de ramera está hablando de la infidelidad doctrinal, la cual ha inducido a los pueblos a través de un conocimiento falso para llevarlos a una rebelión contra Dios. Ahora también, hermanos, el problema es que, como dice la Biblia, que Satanás se viste como ángel de luz y no lo vemos malo. ¿Por qué? Porque tiene, en algunos casos, el título de un libro que promueve este tipo de doctrina falsa, se llama cristiano, editoriales cristianas o una iglesia cristiana. Pero eso es lo mismo que vemos en Apocalipsis 18:7. Vea cómo vemos aquí el camuflaje de esta mujer. Versículo 7 del capítulo 18. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Esta mujer se ha glorificado. Es decir, se ha presentado como inocente siendo una ramera, siendo infiel, pero se presenta a sí mismo como algo que es de Dios y no es de Dios. Entonces, otra característica o un parámetro para identificar es el engaño, la sutileza que usa para poder hacer que otros vengan a su vino de fornicación, es decir, a su adulterio espiritual de carácter doctrinal. Pero lo han espiritualizado, que creen que eso es correcto y eso es bueno. Pero además de eso, una de las cosas que vemos aquí es que ese sistema es un sistema manipulador que ha engañado y ha llevado la corrupción a todas las naciones de la tierra desde el tiempo de Babilonia. Dice en el capítulo 18, versículo 23, en la segunda parte de este versículo dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es decir, por medio de la seducción y del uso de la malicia, de la hipocresía, lo que ha hecho es engañar a las naciones. Entonces estamos hablando de un sistema que tiene una influencia a nivel global. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Es decir, ¿por qué se le llama la madre de todas las rameras? Porque es la raíz de donde ha surgido muchas ramas que tienen el mismo propósito y el objetivo es llevar corrupción. Dice, han corrompido a toda la tierra con su fornicación. O sea que las naciones se han visto envueltas en esta situación y a la vez, oiga esto, ha sido ese mismo espíritu que se presenta en una forma farisaica, muy religiosa, muy inocente. Sin embargo,
han sido ese mismo espíritu y usando a las personas para promover la guerra contra la iglesia de Cristo. Dice aquí la Escritura, en el capítulo 17, versículo 6. Y vi a la mujer ebria. Oiga, ¿de qué estaba ebria? De la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué Juan queda asombrado? Es que es algo como que nunca yo esperé que esto sucediera. Que estaba embriagada ¿de qué? De haber perseguido a la iglesia de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, vosotros, dice que matáis a los profetas, o sea, ese mismo espíritu babilónico antes de Cristo estaba presente. Vemos cómo, por ejemplo, encontramos a un faraón persiguiendo a los niños varones en el tiempo de Moisés para destruir el pueblo. Vemos también la intención del exterminio del pueblo hebreo a través de Naamán. Y sabemos que él muere en la hoguera. Si no hubiese sido por la intervención de Mardoqueo y de la reina Esther, Dios providencialmente no dejó que eso sucediera. Vemos cómo Satanás se levanta contra el niño Jesús cuando nace en Belén. Ese es mismo espíritu babilónico de muerte, de destrucción. Vemos ahora en la iglesia, en el libro de los Hechos, que comienza una persecución en el capítulo 7. El primer mártir de la iglesia cristiana, estamos hablando de Esteban. Y luego comienzan muchos hermanos a morir. Y ese mismo espíritu babilónico ha estado presente en los reyes, es decir, en las políticas de algunos gobiernos, de perseguir a la iglesia, de destruirlo. Vemos cómo este mismo espíritu babilónico empieza a instrumentalizar a los emperadores romanos. Se comienza una de las grandes persecuciones imperiales. Miles y miles y miles de hermanos en Cristo fallecieron. Pero también utiliza este mismo espíritu a las religiones de la tierra. Y vemos, hermanos, las persecuciones que vinieron en el tiempo de la Inquisición. Hermanos, no solamente en Europa. Si usted va, por ejemplo, al país de Perú, va a uno de los museos en la ciudad capital, encontrará ahí, hermanos, la historia de la Inquisición también en América Latina. Vemos también esa persecución a través de distintos mecanismos. Lo vemos ahora en los periódicos. No solamente por personas que están metidas en el campo de lo religioso, sino dentro de la misma política de Estado. Es parte de su programa destruir a la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué los políticos le tienen miedo al cristiano que tiene convicción? Porque sabe que no puede vencer el poder de la palabra que hay en su corazón. Hermanos, y lo digo así, por ejemplo, en el país de Corea del Norte, que se considera un país ateo. Sin embargo, estamos hablando de persecución. Vemos en el tiempo de Stalin cuántos murieron, cuánta persecución no hubo. La persecución a los cristianos siempre ha estado presente, la persecución al pueblo hebreo, la persecución que ha venido a través de los grupos religiosos. Es decir, el mismo sistema. Hoy en día, hermanos, vemos, por ejemplo, en algunas ciudades, pueblos, naciones, cómo se está proliferando, por ejemplo, la santería, que no es otra cosa que una de las ramas de la Babilonia la Grande, con el propósito de poder hacer la guerra. ¿A quiénes? A los santos. ¿De quiénes son los santos? Son los que han sido lavados con la sangre de Cristo, porque han sido santificados por el poder de esa sangre. Entonces, esta mujer estaba ebria. Entonces, muchos se han preguntado, Señor, ¿y cuándo terminará esto? Señor, ¿por qué tú no intervienes? Mas el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, si nosotros sabemos todo esto, entonces yo tengo que tomar ciertas medidas urgentes. ¿Por qué razón? Porque hoy en día se está promoviendo a través del ecumenismo poder hacer un sincretismo de todas las religiones, filosofías y prácticas ocultas de los pueblos para tener una sola religión.
Alguien podría decir, pero pastor, eso es bueno, la unidad. No, la unidad con Dios, sí. La unidad con la verdad, sí. La unidad con la justicia, sí. La unidad con lo bueno, sí. Pero no puede haber comunión con la luz y las tinieblas. Entonces, no podemos hacer ese tipo de alianza. Por eso vamos a estar escuchando en los próximos semanas y meses, hermano, el instinto de poder unificar a todas las religiones y credos y filosofía, aún hasta los mismos ateos, para poder realmente tener un pensamiento global, para que exista un control sobre todas las naciones. Las necesidades que se han presentado y se van a seguir presentando es la necesidad de una estabilización económica mundial, y no puede haber una estabilidad financiera si primero no hay una estabilidad en cuanto a las creencias. Además de eso, para poder combatir la pobreza y la desigualdad social, para poder tener paz, para poder tener entendimiento, para detener la violencia y las guerras, y también la falta de seguridad, para poder tener un liderazgo internacional donde se puedan ventilar todas las cosas, para que ya no existan las convulsiones y los altos y bajos que hoy en día están. Entonces se está promoviendo la unidad de pensamiento, y esa unidad de pensamiento vendrá a través de un sincretismo prácticamente, hermanos, porque lo que se está procurando hoy en día es que todos abandonen sus posiciones dogmáticas y que pueda haber cierta apertura hacia las ideas, aunque sean profanas, pero hay que por lo menos aceptar lo que, en parte lo que ellos creen, para que de esa manera nos podamos unir. Ahora, traigo una pregunta, y merece una respuesta por usted y por mí. ¿Por qué como iglesia cristiana no podemos participar de las distintas fe y confesiones y hacer un sincretismo con ellas? ¿Por qué no? En primer lugar, porque eso implica negar a Jesús como Dios al ponerlo a la par de cualquier profeta o líder religioso o filosofía. Del momento que alguien pueda aceptar esto, significa que Jesús para mí ya no es Dios. Es un simple mortal como cualquier otro religioso. La Biblia viene a ser como cualquier otro libro, no es un libro inspirado por Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando mi voto de confianza hacia el error. No solo eso, hermanos, sino que cuando una persona está aceptando hacer este tipo de sincretismo, estoy negando que Jesús es el único mediador. La Biblia dice no hay otro Dios sino el que está en el cielo, y tenemos a Jesucristo. Dice Jesucristo hombre es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Si yo acepto las ideas de los demás, estoy diciendo que hay otros caminos aparte de Jesús, y eso no es cierto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hacer ese tipo de sincretismo, prácticamente, hermanos, es, como dije, es poner en tela de juicio que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, estoy poniendo la Biblia a la par de cualquier otro libro. El único libro inspirado por Dios es la Biblia, escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, que es distinto. Dios dio la palabra, ellos se escribieron, pero no nació, en otras palabras, del corazón del escritor, sino que vino por parte de Dios. El aceptar otro tipo de ideas, entonces, es poner la Biblia a la par de cualquier otro libro. ¿Por qué no puedo participar de este tipo de convenios religiosos y filosóficos? Aunque aparentemente el objetivo sea bastante bueno, pero no es cierto. Entonces, eso sencillamente es porque nos hacemos partícipes del error o de la idolatría. En el momento que yo acepto las demás creencias, las demás confesiones, la filosofía y todo lo que es la rama de la idolatría, como también del campo esotérico, entonces yo le estoy dando mi voto de confianza. Dice en la segunda epístola de Juan, en el versículo 10, dice: si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Por cierto, en los devocionales de esta semana habrá un poco de estudios sobre esta porción. No le digáis bienvenido. ¿Por qué razón? Porque el dar bienvenida en aquel entonces de los tiempos apostólicos era no solo aceptar la persona que está en casa, sino las ideas que esa persona trae. O sea, le estoy dando yo un voto de confianza. No le digáis bienvenido. ¿Por qué razón? Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, que yo le estoy dando un empujón a esta persona para que siga haciendo lo malo, y a la vez estoy yo aceptando lo malo, las ideas falsas que lleve esa persona en mi vida. Hermano, en un tiempo un rey muy bueno, estamos hablando del rey Josafat, un hombre de Dios, pero sus hijos, hubo un matrimonio entre la hija de Acab y su hijo, el hijo del rey Josafat. Entonces estamos hablando de una unión totalmente dispareja. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Entonces vemos ahí que se unió la falsedad con la verdad. Entonces, ¿qué hizo? Estos dos consuegros. Viene el rey Acab y le dice a Josafat: Josafat, mira, tengo que ir a pelear contra, si no mal recuerdo, contra los sirios. Ahora, ¿irías tú conmigo? Y entonces el rey Josafat cometió un gravísimo error y dijo: sí, yo voy contigo. Se metió en una alianza, y dice la Biblia que Josafat estuvo a punto de morir, y cuando él se vio acorralado, entonces clamó a Dios, y Dios tuvo misericordia y salió del peligro, de una emboscada. Y cuando regresa a casa, sale el profeta de Dios y le dice a este hombre, le dice: ¿por qué ayudas a los malos? ¿Por qué ayudas a los malos? Usted y yo no tenemos que ayudar a aquellas cosas que van en contra de Cristo, sino a las cosas que están a favor del Señor Jesús. Por eso, hermanos, no podemos hacer ese sincretismo, porque entonces estoy ayudando a que el mal corra. Además de eso, porque técnicamente es aceptar otro medio para ser justificado. Estoy aceptando otro evangelio. Pablo se lo dijo a los Gálatas: estoy fascinado de que tan pronto os habéis apartado del camino del Señor. No es que haya otro evangelio, sino que los han perturbado. Hay muchos que están aceptando otros caminos. Por eso usted y yo no podemos participar de esto. Y a la vez es porque es un paso tan cerca a la apostasía. Y lo más seguro que alguien va a caer en esta situación. Entonces, algunos esto lo ven como fanatismo. No es fanatismo. El hecho de que usted esté convencido de lo que es la luz, entonces, hermano, no puedo yo, por agradar a los demás, entonces renunciar a la verdad y para poder complacer a todos. Recuerde que la mayoría no tiene la razón. La idea vox populi, vox Dei no es cierto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios se llama Jesús de Nazaret. Entonces, Cristo es la verdad. Pero creemos más que todo a las ideas de la mayoría. Lo que piense la mayoría. La democracia es lo mejor. No es cierto, hermanos. La gente, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que la gente pedía? El grupo democrático delante de Pilato: crucifíquele, crucifíquele. ¿Estaba bien eso? No. En el tiempo cuando muere, en el diluvio, la multitud de los millones de personas, ¿por qué murieron? Porque creían que estaban en la verdad, y solo 8 que no estaban de acuerdo fueron salvos. Así que la mayoría no siempre tiene la razón. Por tal razón, hermano, nosotros no tenemos que entrar en esto, aunque le llamen fanático. No, es ser definido. Por eso Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿qué medidas tenemos que tomar hoy en día para no caer en el engaño, en la seducción de la gran ramera o la gran Babilonia? Primero, estar seguros que hemos nacido de nuevo. Esto he estado insistiendo últimamente. No es que el hecho de venir a la iglesia, eso le garantiza a usted el cielo. No, no. Lo que le garantiza ir al cielo es si usted ha nacido de nuevo.
Si usted le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre. No, es que yo nací aquí en la iglesia, yo vine a la sala cuna. Bueno, de la sala cuna se puede ir al infierno, ¿no? Si no nace de nuevo. Hay muchos que creen que porque nacieron en un hogar cristiano, porque sus padres son cristianos, van a ir al cielo. No, señores. Va a ir al cielo si usted se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre recibió el perdón de sus pecados. Así que lo primero es que estar seguro que hemos nacido nuevos. Segundo, hay que madurar espiritualmente. Hay un puente muy importante para poder pasar de la niñez espiritual a la madurez espiritual. Es aceptar el señorío de Cristo. Es decir, es hacer aquella oración con mucha convicción y que sea la filosofía de nuestra vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Someter todo a Cristo, para que esté bajo la sabiduría de Cristo, el gobierno de Cristo, que Él controle mi mente, mis emociones, para que pueda madurar. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, si yo quiero madurar, llevar fruto, tengo que estar sometido a Cristo. No ser, en otras palabras, un cristiano que hace lo que bien le parece. No, ese cristiano puede ser engañado. Por tal razón, no solo haber nacido nuevo, no solamente madurar, pero también conocer la palabra. Hoy más que nunca necesitamos, hermano, involucrarnos más en la lectura de la palabra de Dios. A mí me agrada, me encanta al ver personas que leen la Biblia, que están escudriñando la Sagrada Escritura. ¿Por qué no le convienen a los pueblos? Fíjense bien. ¿Por qué, por ejemplo, en Norcorea no permiten que esté la Biblia? ¿Por qué en la Edad Media no se les permitía que leyeran la Biblia? ¿Cuántos de los que ya pasan de los 80 o 70 o 50 se recuerdan que oíamos algunas cosas como esta? No leas la Biblia porque te vas a volver loco. El que lee la Biblia se vuelve loco. Entonces esas cosas, algunos dicen, no, yo no me quiero volver loco, no la voy a leer porque es un libro difícil de entender. No, ¿qué difícil va a ser? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, lámpara es a sus pies este libro sagrado y lumbrera su camino. Entonces, hermano, ¿por qué no permiten que la Biblia entre a las naciones? Sencillamente porque sabe que el hombre va a tener una emancipación espiritual y nadie lo va a poder manipular. ¿Cuál es entonces la estrategia política y religiosa de los pueblos? Que la palabra no se divulgue, porque saben que la palabra produce libertad en la mente, en los corazones, en las conciencias. La persona es un individuo completamente libre, así que no le van a dar a tol con el dedo tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabe la verdad. Entonces, por eso hay que escudriñar la palabra, pero a la vez también porque la palabra produce fe. La Biblia dice con tanta claridad, dice que nosotros, hermanos, crecemos en fe, porque la fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero otra cosa importante, hermano, porque es importante no solamente conocer la palabra, pero a la vez necesitamos estudiar la profecía bíblica. Y últimamente he estado hablando de este tema. La razón está aquí en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La profecía me dice lo que va a pasar y eso me ayuda a tomar decisiones en el presente, las medidas, las estrategias. Si sé lo que va a pasar, ya sé lo que tengo que hacer ahora. Pero ¿qué tal aquel que no sabe el futuro a través de la palabra? Si no sabe el futuro, no puede tomar decisiones en el presente. Por favor, abandone toda obra del diablo. Algunos se han metido en el campo de la adivinación para supuestamente conocer el futuro. El único que conoce el futuro es el único que es omnisciente, que todo lo sabe, es Dios. Y Dios por eso nos ha dejado, hermanos, la profecía, para que comprendamos, para que veamos con los ojos de Dios en el futuro. Porque, hermanos, para que no nos desanimemos y nosotros levantemos nuestra cabeza, porque estamos viendo que nuestra redención está cerca. Entonces, algunos le tienen miedo al libro de Apocalipsis. No, hermanos, al contrario. Si el libro de Apocalipsis ya me tomó una fotografía mía, a ustedes también, hermanos, que estamos incluidos ahí en el capítulo 7, dice, y vi una gran multitud vestida de ropa blanca, con palmas en las manos, de toda tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y del Cordero de Dios, aleluya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hijo, terminaste con bien, terminaste en victoria.
¿Por qué Satanás no quiere que usted lea las profecías bíblicas? Porque él sabe que la Biblia ya le tomó una fotografía a él también. ¿Dónde va a terminar? En el lago de fuego, y también en la gran ramera, ahí va a terminar. La sentencia, oye esto, sobre la gran ramera, hermano, es destrucción total. Es decir, todos aquellos que fueron instrumentos de ese espíritu de error y de engaño serán arrojados al lago de fuego. Pero también, hermano, otra medida importante es no hacer sincretismo con la falsedad. No venda la verdad por nada. Seamos fieles a Dios, a su palabra, y no participemos doctrinalmente con estos movimientos religiosos. Y la exhortación de Dios en el capítulo 18, en el versículo 4 de Apocalipsis, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. ¿De quién? De la gran Babilonia. Salid, no toquéis esto. Hermano, quiero en esta hora que haga usted un análisis. En primer lugar, porque por ignorancia este mismo espíritu babilónico ha estado a lo largo de la historia, en las religiones, aún en la educación, en la filosofía, en el campo esotérico, y de alguna manera se ha tocado este terreno. Y esto ha traído consecuencias. Por ejemplo, algunos se metieron en el campo del ocultismo, buscando adivinas, hechiceros. Aquí en el país, algunos que van a buscar o buscaron que le hicieran limpias, espíritu babilónico. Otros se han metido a leer los horóscopos. ¿Y sabe qué es el horóscopo? Espíritu de adivinación. Me recuerdo hace unos años atrás, un niño tenía problemas con sonambulismo. Habíamos orado y nada pasó, seguía el mismo cuadro, hasta que un día le dijimos a los padres: nos gustaría ir a orar a la habitación del niño. Cuando se llegó a ese lugar, la habitación estaba adornada con símbolos del zodíaco, hechos en la palma, Chalatenango, de madera, muy bonito, muy bien pintados. Pero dijimos: ¿sabe usted lo que significa esto? No, son adornos. Pero ¿sabe qué significa? Los símbolos representan una entidad espiritual. Entonces, usted tiene esto aquí, usted lo que está haciendo es creer en la influencia de los espíritus demoníacos de adivinación. Entonces usted está dando lugar a que estos demonios atormenten a este niño que tiene 4 años. Él no tiene culpa de tener este problema de sonambulismo. Entonces ellos se arrepintieron, pidieron perdón a Dios por haber hecho por ignorancia esto. Se quemó todo eso, y ¿saben qué pasó? El niño nunca más volvió a tener problemas de sonambulismo. ¿Por qué algunos padres, hermanos, le permiten a sus hijos tener, por ejemplo, ir a conciertos de música heavy metal, aquí en el país o fuera del país? ¿Sabe qué significa eso? Eso es entrar en un espíritu de blasfemia. Todo ese tipo de movimientos que aún están trayendo. Yo no sé si alguno de ustedes está metido en ese comercio. Si fuera así, pídale perdón a Dios. Porque traer un grupo de rock pesado, lo que significa es influir en los jóvenes, en todos aquellos, los oyentes, que exista una opresión demoníaca dentro de ellos. Y no tengo tiempo para hablar de este tema, porque es un tema muy extenso y está también claramente identificado. Y también hay muchas razones por las cuales estoy diciendo esto. Pero todo esto, hermano, prácticamente es inducible. Por ejemplo, algunos padres están diciendo a los hijos: sí, va a haber una película, muchas películas satánicas. Por eso miramos en la televisión muchas películas de terror y todo eso. ¿Qué está detrás de todo eso? Es el mismo espíritu de conducir a los pueblos a una rebelión contra Dios y creer a los demonios. Por eso vemos el movimiento de la idolatría en toda la tierra, el movimiento esotérico por toda la tierra. ¿Con qué objetivo? De saturar a las personas del error para poderlos esclavizar. Pero este día, hermano, si usted por alguna situación, usted por error, porque alguien le dijo que pusiera las manos, que le leyeran la mano, le leyeran el iris del ojo, y usted se sometió a otro tipo de técnicas como es el yoga, la meditación trascendental, método control Silva, etcétera, etcétera,
muchas cosas que usted ha practicado. ¿Sabe qué es eso? Eso es espíritu babilónico. Es la misma obra del diablo, solamente que en una presentación diferente. Por un lado tiene una cara filosófica y por otro lado tiene una cara religiosa. ¿Se recuerdan ustedes el caso del mago que estaba perturbando al procónsul Sergio Pablo en la isla de Chipre? En el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice que este hombre se llamaba Elimas. Dice que el nombre Elimas significa sabio. Fíjense bien. Y tenía otro nombre, Bar Jesús. Y el nombre Bar Jesús en arameo es hijo de Jesús. Fíjense bien, dos caras. Una cara religiosa y la otra cara filosófica, para tener acceso a ambos mundos. El mismo espíritu babilónico representado ahí en una persona. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo empezó a predicar y reprendió al espíritu que estaba en él, y empezó, dice la palabra, a reprenderlo, le dijo, y quedará ciego por un tiempo. Y en ese momento ese hombre queda ciego. Y el procónsul Sergio Paulo, dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor Jesucristo. Amada iglesia, no nos dejemos engañar. El tesoro que Dios le ha dado es enorme. Soltemos toda cosa que tenga que ver con la contaminación espiritual. Es decir, con aquellas cosas que yo le he puesto fe. Si usted anduvo en el mundo esotérico, en el ocultismo, en el mundo religioso, abandone todo eso. Saque literatura, saque todos aquellos ídolos, todas las cosas que no están correctas en su vida, aún ídolos en su mente, ídolos en su corazón. Cristo está en las puertas. Dice la Biblia que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuál es la sentencia para esta mujer? La sentencia está en el capítulo 19 cuando dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Y dónde será el destino? El lago de fuego. Por tal razón, hermanos, no toquemos el campo del error. Volvámonos a Dios. El que quiera estar firme, dice el Señor, mire y no caiga. Señor Jesús, te adoramos. Una vez más, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender que no podemos ser parte de una Babilonia la grande, una infidelidad doctrinal para desviar el corazón del hombre de ti. Lo que tú has querido es acercar al hombre a ti. Mas ahora, Señor, te pido para gloria de tu nombre que perdones, Señor, toda iniquidad. Mientras todos estamos orando, ahí donde está mi hermano, mi hermana y aquellos que nos escuchan, si usted nunca le ha pedido perdón a Dios por los pecados de la idolatría religiosa, no importa la religión que usted practicó o está practicando, pero todo eso es un desvío a poner su confianza en Dios. Si usted ha puesto y ha creído y tiene literatura acerca del mundo esotérico, pídale perdón a Dios, porque lo que usted hizo tanto en el mundo de la idolatría como en el mundo esotérico, lo que hizo fue invocar a los demonios y no a Dios. Por eso Pablo dice, no quiero pues que os hagáis partícipes con los demonios. Y a eso se está refiriendo él. Estimada iglesia, la exhortación del Señor es muy clara. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. En este momento, si usted nunca le ha pedido perdón a Dios por las veces que usted se inclinó ante una imagen, si usted nunca le ha pedido perdón a Dios por haber tocado el campo del ocultismo, sea leyendo, participando o escuchando o viendo, pídale perdón a Dios. Salid, pueblo mío, de ella para que no participéis de sus pecados. Señor Jesús,
en este momento concede arrepentimiento a tu iglesia. Si usted, hermano, dice, yo necesito ayuda, ¿cómo hacerlo? Ahí donde está, le voy a dirigir en una oración de arrepentimiento. Diga conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón. Perdóname, Señor, por haber puesto mi fe en la idolatría y en el mundo del ocultismo. Me duele, Señor, el haber hecho todo esto. Límpiame con tu sangre. A partir de este día, Señor, tomo la decisión de poner mi fe únicamente en ti. Por tal razón, por la fe en tu muerte, renuncio a toda injerencia de lo falso que creí, en lo religioso y en lo esotérico. En el nombre de Cristo Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre y renuncio a toda injerencia diabólica sobre mi vida y sobre mi familia. Ahora, Señor, pongo mi vida a tus pies. Sé tú, Señor, mi Salvador y mi Señor. En este día, Señor, me rindo completamente a ti. Gracias, Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo